Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar la historia de la enfermera Cindy James y su acosador fantasma, quien le hizo la vida imposible, hasta el punto de acabar con ella de la manera más extraña. Para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. El 8 de junio de 1989, la comunidad de Richmond, Vancouver, en Canadá, se despertaba con la noticia de que había sido hallada en el patio de una casa abandonada el cuerpo de una mujer joven. Se trataba de la enfermera de 44 años, Cindy James. Fue encontrada con las manos atadas a la espalda y los pies descalzos, aunque aún conservaba toda la ropa puesta. Lo que, por supuesto, levantó todas las preguntas. ¿Cómo llegó Cindy, quien vivía a 2 millas de la casa abandonada, hasta allí? Y lo más importante, ¿quién le había hecho eso? Cindy trabajaba como administradora en una escuela para niños con necesidades especiales. Se había graduado de la escuela de enfermería en 1966 y se había casado solo 6 meses después con el doctor Roy Makepeace, quien le llevaba 20 años y con quien no tuvo hijos. Pero en 1982, Cindy y Roy se separaron. Y justo 4 meses después de su separación, empezaron a suceder en la vida de Cindy acontecimientos extraños. Todo empezó el 7 de octubre de 1982, cuando Cindy recibió la primera llamada. Y aunque no reconoció la voz que le hablaba al otro lado, oía cómo susurraban su nombre claramente. A partir de entonces, Cindy empezó a recibir llamadas anónimas cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, según el testimonio de Cindy, una noche estaba sola en la sala de su casa y se había puesto de pie para cerrar las cortinas. En ese mismo momento recibió una llamada y la voz al otro lado le dijo que no importaba que cerrara las cortinas, que él sabía que ella no estaba sola. A partir de entonces, los hechos empezaron a escalar rápidamente. Según Cindy, alguien le tiraba piedras a su casa cuando ella estaba dentro. Le rompían las ventanas, las luces del exterior de la casa e incluso llegó a decir que alguien entró a su casa y rompió todas sus almohadas. Naturalmente, Cindy hizo muchísimos reportes a la policía de Canadá, hasta tal punto de que era tan conocida en la oficina de policías que desarrolló una especie de relación amorosa con uno de los oficiales, con Pat McBride. En noviembre de 1982, Pat se mudó con Cindy durante todo un mes. Y de esa manera también buscaba cuidar más de ella, tratar de identificar de dónde o de quién provenía el acoso. Así que Pat solía patrullar alrededor de la casa de Cindy y durante todo el mes no encontró nada extraño. Lo único que sí pasó fue que durante una de sus pesquisas o vigilia o búsqueda, Pat se encontró con el ex esposo de Cindy, Roy, quien también estaba patrullando la casa con un arma en la mano. Cuando Pat le preguntó qué hacía, Roy le dijo que estaba haciendo lo mismo que él, tratando de encontrar al acosador de Cindy. Pat se mudó de la casa de Cindy después de un mes, pero el acoso no cesó ni las amenazas tampoco. Fue entonces cuando Cindy empezó también a recibir notas de recortes de periódico con amenazas en ella, que decían cosas como "pronto Cindy", "te veo", etc. Un año después de la primera llamada, en octubre de 1983, Cindy encontró en su patio 3 gatos muertos con una nota que decía "eres la próxima". Cindy, dado que la policía, a pesar de todos sus reportes, no había encontrado ninguna pista de quién podía ser su acosador, decidió contratar por su parte a un investigador privado. De esa manera, Cindy terminó contratando al investigador Ozzy Caban. Para proteger a Cindy, Ozzy decidió que le iba a dar un walkie-talkie, un radio de comunicación. Así, de esa manera, siempre que ella necesitara, él podía estar escuchando y acudir a su ayuda. Y fue justo lo que pasó una tarde, cuando Ozzy desde su casa estaba monitoreando la casa de Cindy, dijo haber escuchado unos ruidos como de pelea o de cosas que se caían, y se fue corriendo a la casa de Cindy. Cuando llegó, Ozzy encontró a Cindy tirada en el piso inconsciente, con un cordón negro alrededor de su cuello y una nota clavada en su mano con un cuchillo que decía "ahora debes morir". Esto sucedió en enero de 1984, 3 meses después de lo de los gatos. Según Cindy, no recordaba cómo había llegado al piso, ni cómo había terminado en esas condiciones. Solo recordaba que un hombre se le acercó por detrás y le dio un fuerte golpe en la cabeza con un palo de madera. Aparte, dice que este hombre la agarró contra el piso y le inyectó algo.
Es durante esta parte que la policía empieza a sospechar de las historias de Cindy, puesto que Cindy fue sometida a varias pruebas del polígrafo. Aunque ahora se considera que la prueba del polígrafo no es evidencia contundente, en aquella época, estamos hablando de 1984, se tenía en mucha consideración. Ambos resultados de las pruebas de Cindy salieron inconclusos. O sea, no se podía determinar si Cindy estaba diciendo la verdad o no. También pasaba con frecuencia que era sometida a interrogatorios donde los oficiales sentían que Cindy se guardaba más información que la que realmente ofrecía. Respecto al día en el que Ozzy encontró a Cindy tirada en el piso, la policía dudó muchísimo de su versión, ya que no tenía ninguna sustancia inyectada en su cuerpo y no parecía que ninguna entrada de la casa había sido forzada. La policía de igual manera siguió con sus investigaciones y llegó incluso a depurar al ex esposo de Cindy, Roy, quien era el sospechoso, digamos, evidente. Sobre todo porque Cindy había admitido que Roy podía llegar a ser violento. Sin embargo, en diferentes ocasiones, la policía no encontró ninguna conexión entre Roy y los ataques a los que estaba siendo sometida Cindy. Durante el año de 1984, Cindy recibió otro ataque. Durante 1984, Cindy volvió a ser atacada. Fue encontrada nuevamente con el cordón negro alrededor del cuello y las marcas de inyección. En esta ocasión, la policía dedicó 14 oficiales solo a la vigilancia 24 horas de la casa de Cindy. Patrullaje constante y ni así encontraron al acosador. El 11 de diciembre de 1985, Cindy volvió a ser nuevamente víctima de un acoso, pero esta vez aparentemente fue movida desde su domicilio, porque fue encontrada a 6 millas de su casa en una zanja, con el mismo cordón negro característico, que ya se estaba volviendo característico, y las marcas de inyección. Para este entonces, el acoso al que estaba siendo sometida Cindy ya era de conocimiento de sus familiares, sus padres y de sus amistades. Algunas veces su mejor amiga Agnes y su esposo Tom se quedaban con ella para evitar que fuera molestada o acosada. En una ocasión en particular, mientras dormían, Cindy irrumpió en la habitación de Tom y Agnes para decirle que había escuchado un ruido en el sótano. Tom asegura que también escuchó el mismo ruido y acompañó a Cindy hasta el sótano. Cuando llegaron hasta allí se dieron cuenta de que el sótano estaba encendido en llamas. Así que obviamente llamaron rápidamente al 911 y salieron de la casa. Tom asegura que detrás de la casa había un hombre vigilando todo y que cuando él intentó acercarse, ese hombre huyó despavorido. A pesar del testimonio de los amigos de Cindy, la policía determinó que fue la misma Cindy quien provocó el incendio, pues ya habían dado por hecho que Cindy estaba inventándose toda la situación. A raíz de este hecho, Cindy fue ingresada en un hospital psiquiátrico donde pasó 10 semanas. 2 de los doctores que trataron a Cindy mientras estuvo allí dijeron que sí, que Cindy parecía estar fingiendo todo el asunto y que de hecho ese gato está poseído. Okay. Y que de hecho estaba siendo víctima de brotes psicóticos. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, Cindy había escrito en su diario que ya no quería estar viva y que había elaborado un plan para suicidarse una vez saliera. Al salir del psiquiátrico, Cindy se cambió el apellido y volvió a utilizar el James, porque ella había estado utilizando hasta ese momento su apellido de casada. Se mudó de casa y también fue despedida de su lugar de trabajo. También estuvo viendo a un psicólogo, un terapeuta, durante todo un año. Durante ese año, Cindy no reportó ningún ataque. Pero en octubre de 1988, aparentemente Cindy volvió a ser atacada. Fue encontrada con el mismo cordón y las mismas marcas de inyección, esta vez en su vehículo y desnuda de la cintura hacia abajo. Durante esa época, Cindy le contó a la policía que ella creía que su ex esposo Roy estaba detrás de los ataques. Pero la policía lo desestimó totalmente, pues Roy nunca, como dije anteriormente, pudo ser relacionado con ninguno de los ataques. E incluso llegó a pasar que durante algunos de los ataques de Cindy, Roy ni siquiera estaba en el país. El 25 de mayo de 1989, Cindy tuvo aparentemente un día normal. Fue al supermercado, fue al salón de belleza, cobró su cheque de su nuevo trabajo de enfermería e incluso le compró un regalo al hijo de una amiga que cumplía años. Esa noche había quedado con su mejor amiga Annie para jugar cartas, pero nunca llegó, lo que hizo que Annie sospechara y diera la voz de alarma.
Aparentemente, Cindy había desaparecido. El vehículo de Cindy fue encontrado en el parqueo de una plaza comercial. Tenía sangre en el asiento del conductor y en el asiento de atrás estaba todavía la compra que Cindy había hecho en el supermercado. 2 semanas después, lamentablemente, Don Binish, un empleado del ayuntamiento de Richmond, encontró a Cindy en el lugar que describí al principio. A esta persona le pareció que se había tratado de un homicidio por la manera en la que él encontró a Cindy. Sin embargo, la policía desechó la posibilidad de que se tratase de un homicidio y dio por terminada la investigación con la conclusión de que Cindy se había quitado la vida. La causa de la muerte fue una dosis letal de morfina. Como dije anteriormente, Cindy fue encontrada en una posición fetal, con las manos atadas a la espalda y las manos también atadas a los pies. A la persona que la encontró le daba la impresión de que Cindy no se pudo haber puesto sola en esa posición. Sin embargo, los investigadores de la policía determinaron que la dosis que encontraron en el cuerpo de Cindy podía tardar hasta 15 minutos en hacer efecto y que en esos 15 minutos ella pudo haberse hecho el nudo ella misma y ponerse en esa posición. De hecho, los investigadores recrearon el supuesto momento y solo le tomó 3 minutos a la persona que simuló ser Cindy atarse de esa misma manera. En el lugar no se encontró la inyección con la que le fue suministrada por ella misma o por otra persona la dosis a Cindy, y a su familia le pareció siempre que la policía nunca se preocupó realmente por investigar ninguna otra línea, sino que determinaron que fue un suicidio y siguieron por ahí sin interesarse nunca por alguna otra posibilidad. Luego de 6 años ininterrumpidos sufriendo acoso y más de 100 reportes a la policía de Canadá, al final Cindy terminaba siendo víctima fatal de este acosador. La pregunta que más se hace en el caso de Cindy es si su acosador era producto de algún estado mental, es decir, si aquella situación era creada por la propia Cindy o si, como aseguran sus familiares y amigos, se trataba de una persona externa que se había obsesionado con ella y que intentaba hacerle la vida imposible consiguiéndolo al final. Este es un caso del que probablemente nunca tengamos cierre, ya que en aquella época nunca se guardó ninguna evidencia relacionada, por ejemplo, a ADN que pudiera ser resuelta a posteriori. Pero aún así podemos analizar el caso y plantearnos la siguiente pregunta. ¿El hombre que atacaba y acosaba a Cindy era real o vivía dentro de su cabeza?